Estos últimos domingos, como el último mes y medio, estoy ahí con alegría y con una gran expectativa por todos los jóvenes que están pasando por primera vez a leer la palabra de Dios. Y eso es muy alentador para mí. Y cada domingo, cuando pasa alguno de los adolescentes o de los jóvenes, me hago una pregunta. Y la pregunta es, ¿cuál será? ¿Cuál será? Y esa es mi pregunta. Hace 42 años atrás, todavía era mi tiempo de estudio en el seminario, y estudiábamos nosotros una materia que se llama homilética, que es el arte de predicar la escritura, de comunicar la escritura, y nos enseñaban muchas cosas acerca de cómo buscar un título para el mensaje, un tema para el mensaje, cómo encontrar un puente de comunicación entre el título que le llamábamos la proposición, que era lo que proponíamos a la gente a hablar, y cómo construir un puente para llegar a desarrollar el primer punto. Y nos recomendaban que podíamos usar 3 puntos y si alguien tenía un mensaje de 4 o 5 puntos, ya tenía que ser muy interesante para mantener el interés de la gente. Se nos enseñaba, hermanos, a cómo pararnos en el púlpito, se nos enseñaba de la iluminación, del nudo de la corbata, tantas cosas. Y uno de los compañeros míos de estudio, muchos de ellos son hombres de Dios muy reconocidos en este tiempo. Era una camada de estudiantes muy buena, de muchos que han trascendido por su forma de servir en el camino del Señor. Y uno de ellos, que su voz es muy conocida en las radios y en muchos videos y cosas de eso, pasó a rendir el examen. El examen se rendía en los cultos de la mañana, que éramos como 200 estudiantes en el auditorio, y algunos solamente delante de sus compañeros, que generalmente era un grupo de unos 40, 50. Y una de las cosas que se nos enseñaba era saludar al auditorio, y luego anunciar el tema o el título del mensaje, el versículo que íbamos a usar o el pasaje que se iba a usar como soporte. Y todos nosotros experimentábamos un estado de nervios muy especial, ¿no? Porque no es fácil estar aquí, adelante, Y aunque ya han pasado muchos años, uno todavía vive ese estado de nervios de estar delante de la gente y todo eso. Y entonces los profesores nos enseñaron que una vez que anunciábamos el título y que podíamos leer el pasaje, y si estaba muy nervioso, que me costaba encontrar las palabras, entonces ellos sugerían aprovechar el momento para una oración, ¿no? Entonces, de ese modo, estábamos buscando la guía del Señor, y era como un modo de liberarse las tensiones, ¿no? Uno de mis compañeros, de esos que son famosas su voz en la radio hoy, él pasó al frente, hizo todo como se nos enseñó, dio el título, el texto, hizo la proposición del mensaje, se lo notaba nervioso, y él dijo que íbamos a orar, y oramos, y cuando terminó la oración, él miró a todo el auditorio así, y dijo: discúlpenme, hermanos, no puedo predicar, y se bajó. ¿No? Y entonces, a la luz de esta historia, cada vez que está pasando uno acá adelante, yo digo: ¿cuál será? Porque hoy ese es un predicador muy conocido, su voz es muy conocida y su manera de servir al Señor es muy impactante, pero yo recuerdo todo lo que él sufrió en su primera predicación, pero Dios le preparó el camino y lo usa, y gloria a Dios por eso.
Así que entérense, en cada domingo cuando pasa un joven, mi pregunta es esa: ¿cuál será? ¿Cuál será el gran predicador que va a salir acá? Dios nos va a dar, hermano. No se necesita ser un gran predicador, lo que se necesita es leer la palabra de Dios, porque esta es la palabra viva, ella actúa por sí sola. Entonces no necesita de ninguna virtud humana, no necesita de una ayuda extra. Ella contiene todo el poder necesario para impactar nuestra alma. Bueno, mi invitación hoy, hermano, es para el Evangelio de Lucas, el capítulo 24. El Evangelio de Lucas, el capítulo 24. Ustedes han notado en estos días que hemos estado rodeados de un mundo muy religioso. Ya el domingo que pasó, la gente andaba por las calles y por las plazas cargando ramas de palmas y otro estilo de hojas de árboles, y ellos le llamaban a eso el Domingo de Ramos. El día viernes por mi casa estaban pasando ahí con un micrófono y queriendo hablar acerca de Cristo algunos, y los muchachos que estaban jugando al fútbol parece que les gritaban, pero la gente estaba muy religiosa. Muchos estaban con esa expectativa de comer carne, no comer carne, qué se debe hacer, qué no se debe hacer en cuanto a eso. Otros se pusieron sus trajecitos, sus mejores vestidos y se acercaron a alguna iglesia. Había todo como una movilización sobre eso. Algunos conmovidos, como dijo el hermano, de películas. Conmueve mucho más cuando uno lee lo que realmente padeció nuestro Señor en la cruz. Cuando uno lee en la palabra de Dios, me impacta mucho más que una película. Y así, hermanos. Pero el hecho convocante de todos es el de esta mañana, el de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y uno de los pasajes de la Biblia que habla acerca de eso es aquí, el capítulo 24 de Lucas. Dice el versículo 1 que el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí que se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, y bajaron el rostro a tierra, y les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. El año que pasó yo prediqué un mensaje que estaba basado en el versículo 5 y en la pregunta que dice: ¿por qué buscáis entre los vivos, entre los muertos al que vive, entre los muertos al que vive? Pero hoy voy a estar hablando aquí sobre el versículo 6, donde dice: no está aquí, sino que ha resucitado. Y ese va a ser nuestro mensaje en esta mañana. Ha resucitado, un gran amanecer. De eso quiere hablarle, de un gran amanecer. Cristo ha resucitado. Un día diferente. Ya habían pasado las horas de dolor, ya habían pasado las horas de humillación, ya habían pasado las horas de exposición en la cruz, ya habían pasado las horas de burla de aquella multitud que había pedido que le crucifiquen y disfrutaban de ver al Hijo de Dios crucificado. Ya había pasado las horas de la alegría del diablo, porque el diablo por 72 horas fue muy feliz porque pensó que había logrado acabar con el Hijo de Dios. Pero esa sonrisa se borró de su boca, se desdibujó de sus labios
cuando Cristo resucitó. Ha resucitado. Este es un amanecer diferente, es un amanecer distinto. Aquellos discípulos que habían estado en una habitación encerrados, tristes y llorando, dice el Evangelio, ahora les había vuelto la vida a su cuerpo, la alegría a su alma, y ahora tenían un mensaje para predicar que se llama Evangelio: Cristo muerto, sepultado y resucitado. Ya tenían el mensaje completo para dar. El ánimo de ellos había cambiado, se habían reencontrado con su Salvador resucitado. Ahora aquí habla de unas mujeres. Y luego más abajo habla de María Magdalena, habla de la otra María, así le llaman, y habla de Salomé. Cuando usted lee el Evangelio de Juan, no aparece el nombre de Salomé, aparece el nombre de otra mujer que se llamaba Juana. Pero en realidad la Biblia habla de un grupo de mujeres que eran las que estaban allí al pie del sepulcro, esperando encontrarse con el Cristo resucitado. Aquí el Evangelio de Lucas habla de 2 varones de vestidura blanca. Otro evangelio habla de uno que estaba sobre la piedra. Todo depende con la perspectiva en que estaban mirando. No hay una contradicción. Todo depende de la mirada que le estaba dando cada uno de los apóstoles y de los evangelistas. Pero ahí estaba el hecho innegable. Cristo había resucitado. El domingo anterior les dije que esa era la conexión con nuestra reunión, porque nosotros estamos aquí porque Cristo ha resucitado. No es un encuentro para adorar a un ídolo muerto, sino al Hijo de Dios que ha resucitado, se ha levantado entre los muertos. Y aquí estos varones de vestiduras blancas hablan con total claridad y dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Nuestro Cristo vive, y dice la Biblia que hoy su ministerio está sentado a la diestra del trono de Dios y Él es nuestro intercesor. Dice la Biblia: si nosotros cometemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Nuestro Salvador vive, tenemos un abogado vivo. Un intercesor vivo. Cristo ha resucitado y eso es lo que debe ser el motivo de gozo en nuestra vida. Cristo ha resucitado, porque eso abre toda la esperanza que nosotros resucitaremos juntamente con Él. Porque esa ha sido su promesa, que nosotros viviremos junto con Él. Ahora, este es el mensaje que se predica. El mensaje del Evangelio: Cristo muerto, sepultado y resucitado. Ya la Biblia lo confirma que Él ha resucitado. Ahora veamos cómo se predicaba este tema en aquellas primeras horas. Observe por favor, libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. En Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2. Ese capítulo es el que se celebra la fiesta de Pentecostés. Recuerde la palabra Pentecostés, penta, habla de 50, penta es 50. 50 días después de la fiesta de las cosechas se celebraba Pentecostés. Y ahí se reunía una multitud, que los cálculos que se hacen eran como de 1,5 millones de personas se reunían en Jerusalén para esas festividades. Y entonces dice ahí en capítulo 2, verso 14, que Pedro junto con los 11 se puso de pie y alzó su voz y comenzó a predicar la palabra. Todos habían sido llenos del Espíritu Santo. Y ahora él va al centro, al núcleo del mensaje en el verso 22. Observe, Hechos, el capítulo 2 y el versículo 22. Este es el centro de la predicación. Dice la palabra: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Y como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios,
prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, el cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Así que ahora aquí está la predicación, el mensaje que se entregó a esa gran multitud. Dice Pedro y los 11, como vosotros sabéis, Cristo, el que ustedes mataron, el que ustedes crucificaron, él ha resucitado porque era imposible que fuera retenido por los lazos de la muerte. Aquella tumba se abrió, hermanos, y el Hijo de Dios salió triunfante de entre los muertos. La Biblia enseña que cuando vinieron las mujeres al sepulcro y luego cuando llegó Pedro y cuando llegaron Juan y miraron hacia ahí, vieron los lienzos, la vestimenta, todo dobladito. Aquel día el Hijo de Dios tuvo tiempo de resucitar y acomodar las vestimentas y salió a la luz. Y se le apareció a María Magdalena. Y aquello fue algo tremendo. Esa fue la mujer de la cual él había sacado 7 demonios. Y esa mujer era una fiel servidora, siempre estaba al lado de él, siempre le acompañaba, le apoyaba su ministerio. Era una mujer de vida impactante porque tenía un corazón grandioso, lleno de agradecimiento al Salvador. Tenía una clase de corazón que nosotros necesitamos tener. Ella era agradecida porque Dios hizo grandes cosas en su vida. Y ella estaba ahí, fue la primera que lo vio resucitado. Y fue la que iba a llevar la noticia a los discípulos. Cristo ha resucitado. Hay un nuevo amanecer. Hay un nuevo amanecer, un amanecer de alegría, de gozo. No hay por qué estar encerrado, no hay por qué estar temerosos, no hay por qué estar triste. Ahora hay un mensaje para dar, un mensaje para comunicar. Hay un nuevo amanecer. Cristo ha resucitado. Imposible, dice Pedro y los otros, que haya podido ser retenido por los lazos de la muerte. Así que aquí está presentada la forma de su muerte. El que ustedes matasteis y crucificasteis ha resucitado. Ha resucitado. Esa es la gran noticia. Pablo también predicaba acerca de esto. Pablo tuvo oportunidad de dar testimonio frente a Félix, que era el gobernador. Luego pudo predicar frente a Festo, que fue el gobernador que reemplazó a Félix. Y por último pudo predicarle al rey Agripa. Él comienza a contarles desde el encuentro que tuvo con el Cristo resucitado cuando iba camino a Damasco. Toda esa historia está en detalles en Hechos capítulo 9. Pero quiero que observe ahí. Esa es la síntesis de lo que Pablo habló frente a los líderes políticos, Félix, Festo y el rey Agripa. Observe cómo dice la Escritura. Les leeré un poquito hasta llevarlo al texto central que quiero que noten. El poquito de mi lectura es el verso 14 y luego les llevaré hasta el verso 26, que es el texto central. Dice Pablo en su testimonio, en su predicación frente al rey Agripa, que estaba acompañado por el gobernador Festo y estaba Drusila también, la esposa del líder político. Verso 14 dice, habiendo caído todos nosotros en tierra. Está contando cuando él iba a Damasco y se encontró con Cristo resucitado. Dice el verso 14, y oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosas te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Le dice, yo soy Jesús, el que tú persigues. Aquí estoy resucitado. Hay muertos que gozan de buena salud. Aquí estoy resucitado, soy yo, el que tú persigues. Y ahora levántate porque se te dirá lo que debes hacer.
Y luego el Señor le había dicho también que un instrumento útil en sus manos iba a ser Pablo. Antes de llegar al verso 26, en el testimonio que da Festo, el gobernador, quiero que note lo siguiente, ahí en el capítulo 25, quizás sea la misma página, versículo 19. Observe lo que dice, porque Pablo estaba siendo juzgado y él había apelado para que lo envíen a Roma para ser juzgado por el César romano. Y ahí está hablando Festo, el gobernador, 25, verso 18. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Dice Festo, el gobernador, yo pensé que era otro el tema, pero veo que todos estos acusadores le atacan a este hombre llamado Pablo porque él habla de un cierto Jesús que fue muerto, pero él asegura que está vivo. Resucitó, se encontró con él en el camino a Damasco. Y ahora salimos de este ámbito de Festo y entramos frente al rey Agripa. Y mire lo que Pablo le dice, Hechos 26, verso 26. Hechos 26, verso 26. Dice Pablo en su discurso, pero el rey sabe estas cosas, y delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, bueno, se ha hecho esto en algún rincón. Note esa expresión, en algún rincón. Pablo delante de la multitud y del mismo rey lo está poniendo en aprieto. Le dice, te estoy dando evidencias de que Cristo murió y de que Cristo resucitó. Y le dice, tú no ignoras sobre esto, no ignoras acerca de esto, porque esto no ha sucedido en un rincón. El hecho del Cristo resucitado no sucedió en un lugar secreto, en un lugar escondido. Esto por todo el imperio romano se conocía de que Cristo había resucitado, y lo pone en aprieto y le dice, tú sabes bien esto, rey, esto no pasó en un rincón, esto está en el conocimiento general de la gente, Cristo ha resucitado. Y el rey reacciona y le dice, ay Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Ay, dice, ya estoy ahí para creer porque la verdad no puedo negar. Y Pablo le dice, esto no se ha hecho en ningún rincón. Hermanos, hay mucha gente, y ahora en estos mismos días han aparecido una cantidad. Una mujer con su cabello corto y un maquillaje muy llamativo, ofrecía 2 videos y hablaba en uno de ellos diciendo que Cristo nunca existió, que eso era una fábula que le fueron transmitiendo y llenándole la cabeza a la gente y todo eso. Entre otras tantísimas cosas, yo podría acercarle a esa mujer el documento que leímos ayer de Flavio Josefo, que vivió en los días de Jesús. Pero hay tanto testimonio, el hombre que a su nacimiento en el pesebre fue tan notorio, el hombre que pudo dividir la historia de la humanidad y se habla antes de Cristo y después de Cristo. El hombre que ha hecho tantos milagros y tantos testimonios, el hombre que resucitó muertos, el hombre que fue a la cruz, y hay gente que quiere negar su existencia. Piensa que eso es una fábula, es un cuento para niños, pero Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Eso se llama evangelio y eso es lo que se está predicando, la resurrección del Señor, de un nuevo amanecer, que ese nuevo amanecer está lleno de esperanza para nosotros, de que viviremos una eternidad con Él. Es el nuevo amanecer. Y ahora aquí está Pablo predicando, dando testimonio, y el rey Agripa ahora estaba en aprieto. La resurrección no era un secreto, no era un secreto. Tratado, oh Teófilo, el primer tratado que se refiere acá es el Evangelio de San Lucas, porque el que escribió el libro de Hechos fue Lucas, y le dice, en el primer tratado, en el Evangelio, te hablé, y ahora vuelvo a escribirte. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar,
y hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Ponga la mirada en ese verso 3 otra vez. Dice Lucas, también después de haber padecido de la muerte de cruz, a eso se refiere. Después de haber padecido, después de haber muerto en la cruz, resucitó, porque se presentó vivo con pruebas indubitables. ¿Qué quiere decir esa palabra indubitable? Que no se pueden negar, que no se pueden discutir. Las pruebas son evidentes, las pruebas están a la vista de todos. Son pruebas indubitables. Cristo ha resucitado. Y agrega Lucas un detalle más y compartió con sus apóstoles 40 días. El Cristo resucitado 40 días. Y él estaba enseñando y las últimas palabras que les dijo a ellos es que fueran a Jerusalén a esperar la promesa de la venida del Espíritu Santo. Ahí es donde dice después Hechos 1:8, y recibiréis poder de lo alto. Iban a recibir el Espíritu Santo. Ahora, una hoja antes, el Evangelio de Juan, observe, pruebas indubitables. Juan 20, verso 24. Por eso se llamaba Dídimo, quiere decir el mellizo. Uno llamado Dídimo no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y en su costado, no creeré. Verso 26, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Y llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Y luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Observe esa expresión, Señor mío y Dios mío. Cayó rendido ante la evidencia. Quizás en su mente pasó, ¿quién le habrá llevado el chisme de mi comentario? Porque todo estaba cerrado y de pronto el Señor se apareció en medio. Y lo encara a Tomás y le dijo, ven acá, pon tu dedo aquí en mi mano y pon tu mano aquí en mi costado. Y ahí Tomás dice, ¿quién le llevó el chisme? Es él. Y ante la evidencia cae rendido y dice, Señor mío, Dios mío, Cristo ha resucitado. Un nuevo amanecer apareció para este hombre llamado Tomás. Y luego el Señor resucitado va en el camino a Emaús. ¿Se acuerda aquella conversación entre los dos discípulos que iban en el camino a Emaús? Y él apareció ahí y ellos pensaban que era un forastero. Y Jesús le preguntó a esos dos discípulos, ¿qué cosas están platicando entre ustedes? Y ellos se sorprenden, le dicen, ¿cómo tú no sabes que Jesús de Nazaret? Y le empiezan a contar cómo fue crucificado. Y dice, y hoy es el tercer día. Y entonces el Señor llegó a un lugar y él hizo como que se iba de camino y ahí le invitaron y cortó el pan. Y entonces los ojos de ellos que estaban velados se dieron cuenta, era el Señor. El Cristo resucitado. Esos dos estaban dando testimonio. Hemos visto, lo hemos compartido con el Cristo resucitado. ¿Cuál era la evidencia? El comentario que uno le hizo al otro cuando nos hablaba en el camino. No ardía nuestro corazón, le dice. El Señor hablándole, encendiendo de pasión, de entusiasmo esos corazones. Cuando nos hablaba en el camino, no ardía nuestro corazón. Qué lindo que es encontrarse con el Señor. Y nosotros tenemos esa oportunidad de encender nuestros corazones, porque nuestro Cristo ha resucitado. Estamos en un nuevo amanecer, un amanecer de gozo, un amanecer de victoria. No hay por qué buscar entre los muertos al que vive. Y Cristo vive y vive para siempre. Observe ahora en Primera de Corintios, el capítulo 15. Una mirada allí, por favor. Primero, tengo muchas para ofrecer, pero esta más. Y quiero analizar algo con ustedes en el tramo final de nuestro mensaje. Primera de Corintios, el capítulo 15.
Versículo 1. Primera carta a los Corintios, el capítulo 15 y versículo 1. Dice la palabra: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis. Le está diciendo a los corintios: les voy a declarar el evangelio. Si ustedes creyeron en este mensaje, son salvos. Si no, son religiosos, gente que cree en vano. Y entonces él ahora le va a explicar qué es el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Y hay un solo evangelio, no hay otro, uno solo, que consiste en 3 pasos. Y él se lo va a explicar. Dice versículo 3, primer paso del evangelio: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Primer paso del evangelio: Cristo murió por nuestros pecados. Segundo paso, versículo 4, y que fue sepultado. Cristo murió, fue sepultado. Segundo paso, y agrega el tercero: y resucitó. Ese es el evangelio. No hay un evangelio de sanidad, no hay un evangelio de prosperidad, no hay un evangelio de exitonía. El evangelio es esto: Cristo muriendo por nuestros pecados, siendo sepultado y resucitado. Dice Pablo: si ustedes no han creído en esto, no son salvos. Ese es el mensaje para predicar. ¿Por qué estaban tristes, llorando, muertos de miedo en una habitación? 3 días atormentados en ese lugar, porque le faltaba algo a su mensaje. Ya había muerto el Señor, ya había sido sepultado, pero no podían transmitir las buenas nuevas, las buenas noticias. No es buena noticia que alguien haya muerto, lo que es buena noticia es que alguien haya resucitado. Un nuevo amanecer, un nuevo amanecer. Cristo ha resucitado. Ahora sí tenemos el mensaje completo. Ahora sí el evangelio está aquí en nuestras manos. Ahora sí lo podemos anunciar, proclamar, predicar por todas partes. Cristo ha resucitado. Hay un nuevo amanecer para este mundo. Cristo ha resucitado. Y ahora mire, qué cosa tan interesante esta. Resucitó. ¿Y qué nos preguntamos? Y aquí está la evidencia. Obsérvela conmigo, por favor. Versículo 5. Leo versículo 4 también. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Pedro es Cefas. Se apareció. Porque cuando él resucitó, él le dijo a María Magdalena: ve y dile a Pedro y a los otros, que voy delante de ellos, camino a Galilea. Allá los voy a ver. Y entonces se le apareció resucitado a Pedro y luego a los 12, a todo el grupo. Versículo 6, y después le apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Muchos estaban vivos, había muchas voces para dar testimonio. Vimos al Cristo resucitado, hablamos con el Cristo resucitado, podemos dar testimonio, Él ha resucitado. Hay un nuevo amanecer para el hombre. Hay buenas noticias para dar. Y luego versículo 7 dice: y después apareció a Jacobo. Este entendemos que es el otro hijo de María, medio hermano del Señor. Se le apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Y ahí dice Pablo: y por último, para cerrar con la lista de testimonios, como un abortivo. Esa palabra abortivo quiere decir fuera de tiempo, porque primero se les apareció a todo eso, y de último, fuera de tiempo, dice Pablo, se me apareció a mí, cuando iba camino a Damasco. Y me habló y me preguntó por qué lo perseguía. Y me encomendó una misión: anunciar el evangelio a los gentiles. Por último, como un abortivo, se me apareció a mí. Alguien puede preguntarse en esta mañana: ¿por qué es tan importante este tema de la resurrección? Porque este es el punto central del mensaje. Cristo muerto y Cristo sepultado y resucitado. Esa es la esencia del mensaje del evangelio. Porque si Cristo no hubiese resucitado, eso se lo plantearon en estos días y también en este capítulo, solamente un anticipo de eso. Observe versículo 12, 1 Corintios 15, verso 12.
Dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si es verdad que los muertos no resucitan. Parece todo un trabalengua, ¿no? Pero es claro. Dice Pablo, Cristo resucitó. ¿Y por qué algunos andan diciendo que no hay resurrección de muertos? Si aquí nomás, aquícito nomás, se le apareció a Cefas y a Jacobo y a más de 500 y se me apareció a mí. Ya junté un puñado grande de testimonios de él, que él ha resucitado. ¿Por qué andan diciendo algunos que no hay resurrección de los muertos? Cuando acá tenemos tantos testimonios de gente que está viva, que puede hablar, expresarse, contar en detalles cómo lo vieron, cómo hablaron, cómo estuvieron con el Cristo resucitado. Y entonces dice Pablo, entonces hermanos, si Cristo nos resucitó, vana es nuestra fe y vana es nuestra predicación. Si Cristo no resucitó, en otras palabras, todos aquí estamos perdiendo el tiempo. Pero sí resucitó, por eso es valioso este encuentro, por eso es valiosa esta mañana, porque hay un nuevo amanecer, Cristo ha resucitado, y aquí estamos para dar testimonio de ese Cristo que ha resucitado. Es mucho lo que hay para hablar de esta doctrina, pero quiero que reparen en 3 detalles para ir hacia el final del mensaje. En primer lugar, el testimonio es el sepulcro vacío. Fueron las mujeres, el sepulcro estaba vacío. Pedro y Juan fueron los que dieron la primera mirada, el sepulcro estaba vacío. Pilato, Herodes, los líderes religiosos tuvieron 50 días para encontrar el cadáver. Si es que no había resucitado, ¿entiendes? Si él no había resucitado, tenían 50 días para buscar el cadáver. No lo encontraron porque estaba resucitado. Había resucitado. Entonces, fíjese la jugada, porque eso es lo que hizo el diablo, una jugada. Influyó en los hombres para sembrar un engaño en cuanto a la resurrección. ¿Cuál era el engaño? De promover de que él no había resucitado. Mire los detalles, cómo lo hicieron. Pero tenemos que ir al Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, por favor. En el capítulo 28, versículo 12 en adelante. Evangelio de Mateo, el último capítulo de Mateo, capítulo 28. Y ponemos la mirada en el versículo 12. Y ahí usted va a ver lo que hicieron los líderes políticos y religiosos, cómo quisieron sembrar un engaño. Hicieron lo que se llama un soborno. Le pusieron dinero a gente para que promovieran una mentira. Observe cuál es. Mateo 28, versículo 12. Dice la palabra, les leo el 11 también. Dice, mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. ¿Qué cosas? Que el ángel vino, removió la piedra y que Cristo resucitó y que las mujeres estaban allí, vieron el sepulcro vacío, la tumba vacía, y fueron los soldados y contaron todas las cosas de lo que había sucedido. Verso 12, y reunidos los ancianos, habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Porque si un soldado se dormía en la guardia, entonces los mataban. Esa era ley, era la ley. Entonces le dice, tome, les demos plata a ustedes. Y ustedes digan que vieron los discípulos, los robaron. Y si el gobernador se entera y los va a condenar a muerte, nosotros vamos a arreglar el asunto. Pero le dieron mucho dinero, dice la Biblia. Y empezaron a promover
esa mentira para intentar negar que Cristo había resucitado. Pero había un nuevo amanecer, hermanos. Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado. Dice la palabra, verso 15, y ellos tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Recibieron el dinero, la coima, la mordida, dirían los mexicanos. Recibieron, hermano, y salieron a decir tal cual se les dijo, que los discípulos lo habían robado, y estaban muertos de miedo en una pieza los discípulos. Y entonces allí el diablo empezó a trabajar en la historia humana para sembrar esa mentira de que Cristo no había resucitado. Pero Él ha resucitado. Hay un nuevo amanecer. Ahí están todos los testimonios. Y este es uno de ellos. La tumba que está vacía. La tumba que está vacía. El Mateo, capítulo 27, observe lo que había en la mente de los enemigos. Mateo, capítulo 27, capítulo anterior, versículo 62. Mateo 27, verso 62. Dice la palabra, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos de aquel engañador que dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Así que estos líderes religiosos y políticos tenían la firme sospecha que Él iba a resucitar. Dice, vamos a reforzar la guardia. 16 soldados. Era lo que más o menos se acostumbraba en una guardia. 16 soldados allí. Y entonces dice, hablan ellos, dice, aquel engañador dijo, no era un engañador, hablaba verdad, dijo que al 3er día resucitaría y resucitó, el nuevo amanecer, Cristo ha resucitado, resucitó, era el hombre que hablaba con verdad, nada de engañador, Él les dijo la pura verdad, al 3er día resucitaré. La señal del profeta Jonás, 3 días, 3 noches en el vientre del pez, así es necesario que el Hijo del Hombre esté en el corazón de la tierra. 3 días, 3 noches, y resucitó. Y vive para siempre. La segunda evidencia, ya se las di, la lista de testigos que hemos visto. Tomás, el incrédulo, los más de 500 en el mensaje a los Corintios, la aparición a los apóstoles, la aparición a los discípulos en el camino de Emaús, una tumba vacía, el testimonio de los testigos. Y lo otro, hermano, que es como una gran evidencia, es la muerte violenta de todos los apóstoles. Nadie muere por una mentira. Nadie muere por una mentira. Y entonces, ya lo he citado, pero ustedes lo conocen al texto de Hechos 1:8. El Señor le dijo a los apóstoles que fueran a Jerusalén y recibiréis poder de lo alto. Iba a descender el Espíritu Santo. Y luego les dice, y me seréis testigos en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa palabra testigo es la palabra griega martinion, de donde nosotros tomamos para el español la palabra mártir. El Señor le estaba diciendo, si ustedes están dispuestos a predicar, entonces tienen que ir a Jerusalén, recibirán el Espíritu Santo. Y una cosa más, todos morirán de manera violenta como mártires. Y cuando usted repasa por los datos que tenemos en la Biblia, Pedro murió crucificado cabeza abajo, Pablo en la guillotina, él habla allí en 2 Timoteo 4, 5 y 6, habla, la hora de mi partida está cercana, ya estoy listo para ser sacrificado, dice él. Y empieza a ver otro de los apóstoles, según la historia, ya no es un dato bíblico, uno fue desollado, ahí en una mesa lo pusieron y lo cortaron en pedazos, otro con una lluvia de flechas, otro le tiraron desde un templo, y así todos murieron, como el Señor les anticipó, como testigos, como mártires. Nadie muere por una mentira.
Cristo había resucitado y ellos tenían un mensaje para dar, un nuevo amanecer para anunciar buenas noticias de salvación. Por eso Dios desde el cielo vio a aquellos primeros hombres predicando y aplicó ese Salmo 126. Hermano, irá andando y llorando y sembrando el que lleva la preciosa semilla, pero volverá traer sus gavillas con regocijo. Amén. Aquel texto que habla Nahum, el capítulo 1, versículo 15, cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. El mismo texto habla el profeta Isaías, los pies hermosos de los predicadores, los que anuncian las buenas noticias, buenas nuevas, el evangelio de Jesucristo. Amén. El evangelio de Jesucristo. Voy a terminar este mensaje, hermano, de este modo, contándoles un texto de la visión de Patmos. Hoy Patmos es un lugar de turismo, en un rinconcito de la Grecia. La gente va a ver la tumba de Juan el apóstol. Y allí en ese lugar mucha gente asiste. Y en esa isla de Patmos, Juan llegó, dice, por causa del testimonio y de la palabra, porque Juan fue puesto en una olla con aceite hirviendo. Su cuerpo se deformó completamente. Y los enemigos le abandonaron en esa isla llamada Patmos. Pero Dios iba a usar a aquel hombre amado por Cristo para revelarle todo el libro del Apocalipsis. Vayamos ahí al capítulo 1 y ahí vamos a terminar con nuestro mensaje. Cristo ha resucitado, hay un nuevo amanecer. Observe cuál es la experiencia de Juan allí en la isla de Patmos. Primero Apocalipsis, el capítulo 1. Y una vez que estamos allí, hermano, quiero que leamos versículo 9 en primer lugar. Apocalipsis, el capítulo 1, versículo 9. Dice la palabra de Dios de este modo, Apocalipsis 1, verso 9. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Muchos, como les dije, van hoy para hacer turismo ahí en la isla de Patmos. Pero Juan, después que sobrevivió aquella enorme olla de aceite hirviendo, ahí estaba y él dice, estoy aquí por causa de la palabra y el testimonio de Jesucristo. En otras palabras, él estoy diciendo, estoy aquí por mi modo de predicación, de anunciar al Cristo muerto, sepultado y resucitado. Amén. Estoy aquí por la palabra y por el testimonio. Es lo que Juan después dijo en sus cartas, que nosotros no podemos callar lo que nuestros ojos vieron, los que nuestros oídos oyeron y nuestras manos palparon tocante al verbo de vida. Él ha resucitado, Él ha resucitado. No podemos callar ese testimonio. Tenemos que predicar el evangelio. Cristo muerto, sepultado y resucitado. Y ahora mire esta experiencia, qué tremenda. Aquí en capítulo 1, versículo 17. Mire cómo Él cuenta el encuentro con Cristo aquí. Apocalipsis 1, verso 17. Dice Juan, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto. ¡Wow! ¡Qué testimonio! Juan dice, cuando lo vi, cuando me doy cuenta que es él, caí como muerto, y de pronto sentí su mano sobre mí, y esa palabra, no temas. ¿Se acuerdan? A Pablo le dijo también, no temas, no calles, predica, no temas, no temas. Se lo dijo a los apóstoles cuando estaban azotados en aquella tormenta y le dijo, no temáis, aquí está. Y usa el mismo nombre que se presentó a Moisés, yo soy. Dijo Moisés a Dios, y cuando me preguntaron quién me envía, y Dios le dijo, yo soy, te envía. Y aquí el Señor, el Salvador, el Cristo resucitado, se presenta como Dios y le dice, yo soy. No temáis. Ni usted ni yo tenemos que temer en compañía de Dios. Caí como muerto, rendido, reconociendo su señorío, reconociendo su majestad, reconociendo que no puedo estar de otro modo delante de Dios, sino es sobre mis rodillas,
Dice Juan en su testimonio, y caí como muerto. Y él le dio las palabras de confirmación. Yo soy el que estuvo muerto, pero estoy vivo. En otras palabras, yo soy el protagonista del nuevo amanecer. Hay un nuevo amanecer, un amanecer de salvación. Hay un nuevo amanecer. Cristo ha resucitado. Yo estuve muerto, pero aquí estoy resucitado delante de ti. Qué tremendo este testimonio. Dice el verso 18, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Vivo por los siglos de los siglos. Y en esa expresión está nuestro futuro, porque viviremos con Él. Es su promesa que donde Él está, nosotros también estaríamos por los siglos de los siglos. Hay un nuevo amanecer. De eso tenemos que hablarle a este mundo. El nuevo amanecer nos habla de que Cristo ha resucitado. Y ahora, lo que sucedió en la cruz, cuando presentó su sangre preciosa como el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo, ese es el mensaje para darle a la gente de nuestros días. Esa sangre todavía está activa. Esa sangre tiene un poder continuo. No cesa su poder. Esa sangre puede limpiar al hombre de todo pecado y de darle una salvación que es eterna. El Cristo muerto, sepultado y resucitado habla de esa maravilla de la salvación eterna para todo aquel que en Él cree. Un nuevo amanecer. Cristo ha resucitado. Oremos a Él. Padre, gracias te damos por tu palabra y porque anima nuestro corazón saber que tenemos un Cristo vivo, que está pendiente de nosotros y guiándonos y fortaleciéndonos y alentándonos con esa voz de su presencia. Pedimos, Padre, que tú bendigas tu palabra. Y alguien tiene que motivarse en su corazón para ser más fieles en servir al Cristo vivo. Como cantamos en esta casa, al Cristo vivo sirvo. Que eso pueda ser una gran realidad en nuestra vida. Y los que van a oír este mensaje que aún no te conocen, hay un tiempo de salvación. Tienen que venir delante de Jesús pidiendo perdón y encontrándose con el Salvador de las almas. Bendice tu palabra, Padre. Todo lo pedimos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Cristo ha resucitado, hermanos. Que Dios bendiga su palabra. Ahora va a venir este hermano Ramiro para guiarnos en las últimas alabanzas. Y voy a dar aquí un anuncio.